de nuevo, queridos amigos y hermanos, que seguís el estudio del libro de Efesios en el capítulo 4. Hoy estamos estudiando los versículos del 7 al 16. El llamado a trabajar unidos en la edificación del cuerpo de Cristo. Trabajar unidos para edificar el cuerpo de Cristo. En estos 10 versículos, que creo que son los más importantes y claros de todo el Nuevo Testamento, describen el método y la estrategia de Dios en la edificación de la Iglesia. La metáfora más empleada en el Nuevo Testamento para referirse a la Iglesia es cuerpo. Y es esta la metáfora que domina en todo este pasaje. Las siguientes palabras están en este contexto. El versículo 12 habla de cabeza, el versículo 16 de miembro, el mismo versículo habla de coyuntura, se habla también de crecimiento. También está mezclada la metáfora de la iglesia como edificio. Las palabras edificación y edificar se usan también en los versículos 12 y 16. Pablo entrelaza estas dos metáforas, el cuerpo y el edificio. Observemos la expresión del versículo 12, cuando habla de la edificación del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo y en un cuerpo existe unidad, existe orden, existe coordinación. Todos los miembros del cuerpo de Cristo unidos y bien concertados entre sí funcionan con los dones recibidos de parte del Señor para edificar a su iglesia. En esta porción el apóstol nos habla de los dones dados por Cristo a la iglesia, de los principales dones ministeriales, la estrategia de Dios para la edificación de su iglesia, las metas y objetivos de Dios en la edificación de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. Así vamos a dar lectura a estos versículos. Voy a leer primero los versículos del 7 al 11 del capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice el texto, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Según el versículo 7, mirando cada uno de estos versos con detenimiento, cada miembro del cuerpo recibe dones. Esto es muy importante que lo tengamos todos muy claro. Cada miembro es importante y tiene una función en el cuerpo de Cristo. Esta idea la desarrolla el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, la primera de las epístolas, en el capítulo 12, los versículos 18 al 22. Cada miembro recibe el don o la gracia para el desempeño de una función. Por eso dice, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene un desempeño, una función. Cada miembro tiene un ministerio, es un obrero, un ministro. En el versículo 12 dice, para la obra del ministerio. La palabra ministerio aquí es diaconía y significa servicio. De acuerdo a la enseñanza general del Nuevo Testamento, cada miembro es un ministro, una persona que tiene un don, que tiene una tarea que desarrollar. En la Iglesia de Cristo no existen dos clases de miembros, ¿verdad? Como existen en otras iglesias. Aquí no existen los clérigos y los laicos. Cada creyente es un siervo de Dios, un obrero, un ministro, un sacerdote.
Cada miembro debe ser perfeccionado, capacitado para cumplir con su ministerio y para hacerlo de una manera eficaz. Por eso dice el versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién puede perfeccionar a los santos sino el Espíritu Santo? Él es el que trae la perfección a cada uno de sus hijos. Cada miembro debe de ser y debe de estar unido al cuerpo y ubicado en un lugar definido, en un lugar concreto para poder funcionar. Ahí cuando habla de las coyunturas en el verso 16, todos ahí bien coordinados, bien unidos por esas coyunturas. El crecimiento del cuerpo se realiza mediante la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su actividad propia. No todos tenemos que hacer la misma función. Cada uno desarrolla su función. Ahora bien, tengamos presente una cosa. Cristo es el dador de los dones. El Cristo glorificado es la cabeza de la Iglesia. Las funciones de la cabeza es gobernar al cuerpo dirigiendo a cada miembro. Jesús jamás transformó esta función a ningún hombre o grupo. No, a nadie le dio esa función, sino Él es el que da esa función. No le dio esa función de transferir a ningún apóstol, a ningún pastor, ni siquiera a los 12. Cristo fue, es y será la única cabeza de la Iglesia. No lo es el Papa, no lo es nadie en esta tierra. El Espíritu Santo, en todo caso. La responsabilidad de los principales ministros de la Iglesia es recibir la dirección de Cristo y guiar a la hermandad según la voluntad del Señor. Esa es nuestra función, los responsables de la Iglesia. Cristo ejerce su gobierno en la Iglesia mediante los dones que por su soberana gracia imparte a los miembros del cuerpo, conforme a la medida del regalo que Él quiere hacer a cada uno. No es el que tiene más capacidad, el que es más listo. Él es el que da los dones. No somos nosotros quienes nos apropiamos de los dones. Los da el Espíritu Santo a través de la voluntad de Cristo. A cada uno de nosotros, dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracia y don son palabras que están muy ligadas entre sí. La primera en griego es charis, la cual tiene dos significados. Es sinónimo de misericordia, la primera, el primer significado, y la capacidad o habilidad recibida para hacer algo específico, para hacer algo concreto. A este segundo significado, en el griego, se le dice también carisma, que viene de caris. Este don o carisma no se recibe por méritos propios o por el deseo que tengamos porque nos guste un determinado don, sino que depende de la gracia y de la voluntad de Dios. La palabra don en este texto es dorea, que significa regalo. Los dones son un regalo de Dios para el ministerio, para edificar a su iglesia. Según el versículo 7, Dios da a cada uno el don que Él quiere y en la medida que Él lo determina. No lo determinamos nosotros, no lo determina el pastor, no lo determina nadie en la iglesia. Los versículos 8 al 10 declaran que aquel que subió es el mismo que dio dones a los hombres. Pablo utiliza el texto del Salmo 68, versículo 18, para reafirmar que el que subió, el Cristo glorificado, que subió a la diestra del Padre, es el dador de los dones. Descendió, se refiere a la encarnación, a su humillación en la cruz, y más específicamente al hecho de haber descendido hasta el mismo Hades, como bien dice en varios textos del Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 2, versículos 31 y 32, y en Primera de Pedro,
en el capítulo 3, versos 18 al 20 y el 4, versículo 6. En resumen, el Cristo encarnado, muerto, y resucitado y exaltado es el único dador de los dones mediante el Espíritu Santo. Cristo da dones a todos los miembros del cuerpo para que todos funcionen, no para que algunos funcionen y otros no. Todos debemos funcionar, todos tenemos unos dones que nos ha dado el Espíritu Santo en la voluntad de Cristo. También Él da a algunos de nosotros, según su voluntad y siempre por gracia, dones especiales y establece así los ministerios principales en la Iglesia. Estos ministerios son 4: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El objetivo de todos los dones es, como dice el versículo 10, para llenarlo todo. Eso dice el versículo 10 en su parte final. El objetivo final de Dios es llenarlo todo de Cristo. Según el capítulo 1, versículo 23, la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la intención final de la oración de Pablo, en 3:14 al 19, es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios da dones a los hombres para que éstos, unidos, trabajemos con un mismo objetivo. Todos los miembros de la Iglesia, especialmente los principales, deben conocer este objetivo y de acuerdo a él establecerse metas muy concretas y muy definidas. En caso contrario, los dones de Dios y el tiempo de los obreros será mal aprovechado. Las siguientes frases expresan de otra manera este mismo objetivo. El versículo 12 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que no es otro que Cristo. Y el versículo 16 dice: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol tiene muy claro y muy firme el objetivo. Ese objetivo se puede resumir con la siguiente frase: la edificación completa del cuerpo de Cristo, la cual comprende los 3 subobjetivos principales. Primer objetivo o subobjetivo principal, el crecimiento cualitativo de la Iglesia. Debemos crecer en cantidad, la edificación de todos los santos, hasta que todos alcancemos la estatura de Cristo, que Cristo sea el todo en todos, dice Colosenses 3:11. Para ello necesitamos el aporte, la prestación de todos los dones, de todos los ministerios dados por Cristo a su Iglesia. Todos los dones son importantes y todos los dones debemos de ponerlos al servicio del Señor. Segundo objetivo, el crecimiento de la Iglesia en unidad. En la medida que seamos llenos de Cristo, alcanzaremos su estatura. Y en esa medida progresaremos a la unidad de la fe y a la unidad del cuerpo, para lo cual también necesitamos de todos los dones y de todos los ministerios. Tercero, el crecimiento cuantitativo de la Iglesia. Esto requiere de la operación de los dones y ministerios que tienen que ver con la evangelización
como asimismo de la acción evangelizadora de todos los miembros del cuerpo. Todos los hombres, todos los creyentes deben alcanzar a hombres, a personas para Cristo, para el Evangelio, para que todos tengan la oportunidad de tener a Cristo y de ser llenos de Él. Así que, primero, el crecimiento cualitativo, la edificación de todos, el crecimiento de la Iglesia en unidad. En la medida que todos seamos llenos de Cristo, alcanzaremos esa estatura, y el crecimiento en cantidad, el crecimiento cuantitativo. En conformidad a todo esto, la Iglesia debe tener 3 objetivos definidos en el ejercicio de sus dones y ministerios. Primero, que todos los hombres sean discípulos de Jesús. No solo seamos creyentes, seamos discípulos. Y un discípulo es una persona que obedece a su maestro. Una persona que reconoce a Cristo no solo como su Salvador, sino como el Señor de su vida. Como nos dice el Evangelio de Mateo, al final en el capítulo 28, versículos 18 y 19. Id por todo el mundo y haced discípulos. No dice haced creyentes, haced discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, que cada discípulo sea como Jesús, que seamos uno en Cristo. Que todos los discípulos seamos uno en este mundo. No hay diferencia. Los que hemos creído en Cristo formamos parte del cuerpo de la Iglesia, que es de Cristo. En la medida que progresemos hacia estos 3 objetivos, iremos alcanzando un cuarto objetivo, que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. De este modo seremos factores de transformación en la sociedad, como lo fueron también los cristianos en el primero de los siglos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos luz, que seamos sal, como lo fueron aquellos que nos precedieron, y que con el mensaje del Evangelio como antorcha, como portadores de la antorcha de la verdad de Dios, vayamos por este mundo haciendo discípulos y llenando este mundo con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que lo demos a todos aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir aprovechando este tiempo de estudio y de meditación en su palabra.